¿Listo? Y vamos a iniciar con la semana número 6. Si no estoy mal, muchachos, ustedes me corrigen. Entonces, esta es la semana 6. Y vamos a ver distribuciones discretas de probabilidad. Discretas de probabilidad. Y nos vamos a concentrar, de acuerdo con la cantidad de tiempo que nos dé, nos vamos a concentrar en la distribución binomial y en la distribución de Poisson. Esto dependiendo de cómo nos vaya en el desarrollo de la sesión. Bueno, entonces, en semanas anteriores, en capítulos anteriores, entonces, en las semanas anteriores habíamos visto los conceptos relacionados con qué era una medida de probabilidad, cómo se asignaba una probabilidad. Vimos también probabilidad condicional. Y la última sesión vimos variables aleatorias. Entendiendo que las variables aleatorias son una forma en la que yo puedo asignar un valor numérico a los eventos obtenidos a partir de un experimento, de los puntos muestrales también. Entonces esas variables aleatorias pues le dan una potencia mucho más grande a la probabilidad y nos permiten resolver casos mucho más generales que calcular una probabilidad entre 0 y 1, a calcular probabilidades de eventos que yo puedo cuantificar, que puedo asignarles un valor y ese valor o esa forma en la que les asigno el valor se llama una variable aleatoria. Nosotros vimos dos características importantes de las variables aleatorias, bueno, tres características que son la distribución. ¿Listo? Y de esas distribuciones, entonces hay dos, la distribución eh, normalita, la distribución de probabilidad y la distribución acumulada. Y la distribución acumulada. Enunciamos lo que era el valor esperado como una generalización de la media, ¿sí? Entonces el valor esperado, que en algunos libros se representa como E de X, donde X es la variable aleatoria, o también se representa con la letra mu. Y se mencionó cómo funcionaban cómo se definía la varianza de una variable aleatoria. Hay dos formas en las que usualmente se representa. Una es var X, representa la varianza de X, o también como sigma cuadrado, que es la más común que ustedes conocen. Y a partir de la varianza, pues yo obtengo la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza. Eso se mencionó apenas. ¿Por qué? Pues porque, digamos, como tal está el concepto, pero a medida que vayamos viendo cada una de las variables aleatorias y cada una de las distribuciones, entonces nos vamos a dar cuenta que cada distribución tiene su propia forma de calcular la media o valor esperado y la varianza. Entonces, digamos que por esa razón no se ahondó tanto en el tema. Bueno, entonces también vimos que había variables aleatorias que eran discretas y continuas dentro de su clasificación. ¿Listo? Entonces hay variables discretas y continuas. Entonces, lo que vamos a iniciar es a trabajar con cierto tipo de variables aleatorias discretas, cierto tipo de variables aleatorias continuas. Vamos a empezar con las discretas. Entonces, vamos a empezar aquí con variables aleatorias. Uy, aleatorias discretas. ¿Listo? ¿Qué es lo importante aquí de las variables aleatorias discretas? Vamos a ver tres variables aleatorias discretas, no más, ¿listo? Porque son muy comunes en la práctica de sus carreras profesionales, primero. Segundo, porque ya se conoce muy bien cómo funcionan. Este, y tercero, pues porque son variables aleatorias discretas, por esas tres razones. Entonces, vamos a ver esas variables aleatorias discretas que usualmente ustedes encuentran en la literatura.
En cualquier libro de probabilidad estadística las van a encontrar. Bueno, la primera distribución de probabilidad que nosotros vamos a conocer es la distribución binomial. Binomial. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a cerrar acá unas cositas para que esto funcione mejor. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a entender nosotros por distribución binomial? Entonces, empecemos por ahí. Se dice que una variable aleatoria, empezamos por la definición, se dice que una variable aleatoria, uy, variable aleatoria X, tiene distribución binomial ¿listo? Uy, de parámetros n y p. Uy, n uy, y p, si sucede lo siguiente, si su función de probabilidad es la siguiente. ¿Listo? Entonces, la función de probabilidad, acuérdense que lo que me mide es la probabilidad de que X, la variable aleatoria, tome un valor específico X. ¿Listo? Entonces, habíamos visto en los ejemplos anteriores cuál es la probabilidad, por ejemplo, que al lanzar tres caras, las primeras tres fueran caras, las primeras dos fueran caras y así sucesivamente. Entonces, la idea es averiguar, o la función de probabilidad de una variable aleatoria me dice cuál es la probabilidad de que la variable tome algún valor específico. ¿Listo? Aquí en mayúscula está la variable y en minúscula está el valor específico. ¿Cómo se va a calcular? ¿Cuándo es una variable aleatoria binomial? Cuando esa probabilidad se calcula de la siguiente manera. Acuérdense que esta también en algunos libros se llama f de x. Entonces, la probabilidad de que x tome un valor específico, entonces va a ser n combinado con x. ¿Listo? Espero que recuerden cómo se calculaba la combinatoria. Multiplicado por p elevado a la x por 1 menos p elevado a la n menos x. Esa es la formulita. Es decir, aquí, a diferencia de los ejercicios de probabilidad de los primeros, aquí ya vamos a tener fórmulas específicas para aplicar. ¿Qué valores puede tener la variable aleatoria x? Puede tomar el valor 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta n valores puede tomar. ¿Listo? Y va a valer 0 en otro caso. Esa es la definición de una variable aleatoria binomial. ¿Listo? Cosas importantes acá. Primero, es una formulita. Segundo, en algunos libros se escribe que la función tiene una distribución, la variable aleatoria tiene una distribución binomial de parámetros n y p. ¿Listo? Si esto pasa. Depende del libro. La notación se maneja de manera distinta. ¿Qué es lo importante acá? Que esa distribución siempre va a necesitar dos valores. Esos parámetros siempre los van a necesitar en el enunciado del ejercicio o si está en su trabajo, entonces toca calcularlos primero. Siempre hay que conocer esos dos parámetros. Listo, ya les explico qué significa cada uno de los parámetros que está ahí. Si se conocen esos parámetros, entonces yo puedo averiguar la probabilidad de que esa variable aleatoria tome algún valor específico y tiene n valores que puede tomar esa variable aleatoria. Entonces, una notica aquí
Entonces, una nota chiquita es la siguiente. La distribución, si n es igual a 1, la distribución se llama Bernoulli en ese caso. ¿Listo? Entonces, si ven la distribución de Bernoulli o de distribución Bernoulli, este es un caso particular de la distribución binomial. Entonces, recuerden, ahí está la formulita. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esa fórmula, qué se hace con esa fórmula, cuándo se utiliza, cómo se utiliza y demás. Primero, acuérdense que asociado a una probabilidad siempre voy a encontrar un experimento. ¿Por qué? Porque yo le asigno esas probabilidades a los resultados de ese experimento y mucho más si yo tengo variables aleatorias. Entonces, características del experimento binomial. Para poder entender cuándo utilizarlo, pues tengo que saber cuáles son las características del experimento binomial. ¿Listo? Entonces, el experimento binomial consiste en una serie de n ensayos idénticos. Primero, consiste en una serie de n ensayos idénticos. ¿Listo? Eso es lo primero. Es decir que, muchachos, ¿qué significa n? ¿Qué significaría n? ¿Sí? No, ¿qué significa? Si el experimento consiste en repetir n ensayos idénticos, pues n viene siendo el número de ensayos o el número de veces o ensayos que se realiza el experimento. Supongamos que ustedes están en un ejercicio de aplicación. ¿Cómo van a identificar n? N es el numerito de veces en los que se hace el ensayo o se genera el resultado del experimento. Cosas importantes, los ensayos tienen que ser idénticos para que tenga distribución binomial. Ahora, cuando usted hace los ensayos, en el experimento binomial, cuando usted hace cada ensayo, el ensayo o la ejecución del experimento genera dos posibles resultados. Entonces, en cada ensayo existen solo dos resultados posibles. ¿Listo? ¿Cómo se nombran esos casos posibles que suceden acá en este tipo de experimentos? Entonces, los dos resultados posibles son de éxito y el otro resultado posible es de fracaso. ¿Listo? O no en el sentido que nosotros lo entendemos. Ahorita lo miramos. ¿Listo? P, en este caso, en el caso del éxito, esa P que está ahí es la probabilidad de éxito. ¿Listo? ¿Qué significa aquí el éxito? El éxito es el caso en el que se da el resultado que yo quiero obtener o el resultado que estoy interesado en analizar. ¿Listo? No significa, no está relacionado con el que, con la esencia total del resultado del experimento, sino si el experimento da un resultado que yo estoy esperando o no. ¿Listo? Y fracaso, entonces, si pera la probabilidad de éxito, ¿cómo calculo la probabilidad de fracaso? Entonces, como ustedes bien lo saben, la probabilidad del fracaso sería el complemento de la probabilidad de éxito, que sería uno menos la probabilidad de éxito. Esto es la probabilidad de fracaso.
fracaso. En algunos libros, S1 menos P también lo llaman como Q. ¿Listo? Por si acaso. Listo. ¿Qué otra característica tiene el experimento binomial? Que los ensayos son independientes. Entonces, en resumen, para que nosotros podamos entender que una variable aleatoria tenga distribución binomial, esa variable aleatoria tiene que cumplir con tres características. Primero, la variable aleatoria depende del experimento. Ese experimento, pues acuérdense que un experimento se entiende como un proceso que genera un resultado específico, uno o más resultados. Para que ese experimento sea binomial y tenga variable aleatoria binomial, el experimento se debe realizar n veces. ¿Listo? N es el número de veces en los que se realiza el experimento. Todas esas n veces en las que se realiza el experimento son idénticas, es decir, no hay diferencia una de la otra. En cada caso, en cada vez que yo haga el ensayo, el resultado del experimento solamente puede tener dos resultados posibles, o éxito o fracaso. Y además, resulta que esos ensayos o esas veces que se genera el experimento, se hace el experimento, todas esas n veces son ensayos independientes. ¿Listo? Es decir, que la ocurrencia de uno no va a influir en la ocurrencia del otro. Esas son las condiciones que tiene que tener un experimento o una situación que usted vaya a utilizar una aplicación para que nosotros podamos utilizar la distribución binomial. ¿Listo? Si no cumple con esas condiciones, pues no tiene distribución binomial. Ejemplo. Ejemplo. Vamos a partir de un experimento. El experimento es el siguiente. El experimento es, se lanza una moneda, perdón, se lanza un dado corriente 5 veces consecutivas. 5 veces consecutivas. ¿Listo? Ahora, yo voy a poner una variable aleatoria que es la siguiente. Voy a suponer que mi variable aleatoria la voy a definir de la siguiente manera. Entonces, primero, fíjense acá que yo en ese experimento dice, se lanza un dado corriente 5 veces consecutivas. Aquí yo ya empiezo a relacionar quién es n. Aquí, ¿quién sería n? ¿El 5? El 5. ¿Listo? N es el número de veces en las que se realiza el experimento. Cuando yo lanzo el dado 5 veces consecutivas, entonces lo lanzo una vez, lo suelto allá, lo tomo, lo lanzo otra vez y lo hago 5 veces. Voy a sobreentender acá que cada uno de esos lanzamientos es independiente del otro. ¿Listo? No hay nada que influya, es decir, no puedo retroceder el tiempo y que eso me influya en el otro. Entonces, son independientes. Ahora, lo que me hace falta para poder utilizar la distribución binomial es garantizar que cuando yo mida la variable aleatoria, yo solamente puedo tener dos posibles resultados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿yo qué puedo medir acá cuando lanzo el dado, 5 veces el dado? ¿Cómo puedo medir acá? Por ejemplo, en el lanzamiento de uno solo, en el lanzamiento de uno solo, ¿qué puedo medir que tenga solamente dos posibles resultados? No puedo medir el número que cae, porque ¿cuántos resultados posibles tendría? 6. 6, entonces no me sirve. Si yo lanzo un dado, ¿qué puedo medir de ese dado que solamente tenga dos resultados posibles? ¿Qué podría, muchachos? Que caiga par o impar. Por ejemplo, entonces que caiga par o impar. Entonces la variable de aleatoria va a ser el número de veces, por ejemplo, el número de veces que el resultado es par. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo lo voy a medir sobre los 5 resultados, pero si yo miro uno por uno,
tengo que cuando lo lanzo o es par o es impar. Entonces ahí solamente tengo dos posibles resultados. Ojo, si yo estoy interesado en el número de veces que el resultado es par, lo que diga mi variable aleatoria, este es el que me va a decir cuál es mi éxito o fracaso. ¿Listo? En este caso, si yo estoy averiguando el número de veces que es par, la variable que yo estoy averiguando es la que me va a decir cuál es el éxito. Entonces aquí es el éxito, es que el resultado sea par. ¿Y el fracaso cuál sería, muchachos? Que caiga impar. Que sea Que sea impar. impar. Impar, exactamente. ¿Listo? Fíjense que el hecho de que sea éxito o fracaso no quiere decir que el hecho de que salga par o impar sea algo negativo, sea algo que tenga una connotación negativa. Significa que si yo estoy buscando y averiguando qué es lo que pasa con los pares, si yo obtengo un par, estoy contándolo como un éxito porque es lo que yo estoy analizando, y si yo no obtengo un par, lo estoy llamando fracaso porque no estoy encontrando el resultado del cual yo estoy haciendo el análisis. ¿Listo? Entonces, fíjense acá, tengo un experimento que se realiza una cantidad de veces, n veces. Cada uno de esos resultados de ese experimento es independiente uno del otro. La variable aleatoria que yo utilizo acá me permite que en cada uno de los veces que sucede el experimento, de esas 5, en cada una tengo dos posibles resultados. A uno le voy a llamar éxito y al otro le voy a llamar fracaso. Y en ese sentido, fíjense que ya estoy encontrando una variable aleatoria que tiene unas características de tipo binomial. ¿Qué es lo que falta? Saber cuáles son los parámetros y saber cómo se utiliza la fórmula. Entonces, el éxito va a estar dado por lo siguiente. Primero, ¿cuál es la probabilidad de éxito? 3. ¿Cuál es la probabilidad de que, ojo, porque la probabilidad se calcula sobre cada uno de los que está, sobre uno de los que está ahí. Como todos son iguales, pues basta con que coja uno solo. Lanzo un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga par? Un número par. ¿Cuál es la probabilidad? 2. O sea, un 2. Pues, Acuérdense que la o probabilidad no 3 puede, veces. no- 3 veces. la probabilidad puede tomar un número como este. No. ¿Cierto que no? La probabilidad es un número entre 0 y 1. ¿Cuál sería la probabilidad? 1. ¿1? ¿Por qué a 1? Porque solo va a salir una vez par. Digo yo. No sé. ¿Solo una? Si yo lanzo el dado, ¿cuánto? Pues igual si la voy a lanzar una vez y en esa vez estoy esperando que me salga un número par. Entonces, pues es 1, ¿no? Voy a, digamos, supongamos que lanzo el dado. ¿Sí? Lo lanzo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga par en este caso? Entonces, acuérdense cómo calculamos probabilidades. Número de casos favorables sobre el 1/5. número de casos posibles. ¿Cuántos casos favorables tenemos? ¿Cuántas veces puede salir par? Sería 3 sobre Sobre 6. 6. Sería 3 de 3 6. sobre 6. ¿Listo? O sería un medio. ¿Listo? Esa es mi probabilidad P, es mi probabilidad de éxito. Si yo tengo que esta es la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso es 1 menos P, es decir, es 1 menos un medio. ¿Cuánto es 1 menos un medio, muchachos? A un objeto le quito la mitad, ¿qué me queda? Medio, ¿no? Me queda medio pedazo, media unidad. ¿Listo? Un medio. ¿Listo? Pues además tiene sentido porque si como hay tres números pares y hay tres impares, la probabilidad de que salga par o impar pues va a ser la misma, un medio. Si lo paso a decimal sería 0,5 y si lo entiendo como porcentaje sería el 50%. ¿Listo? Entonces, hago un paréntesis antes de continuar para comentarles lo siguiente. Muchachos, en probabilidad y en la mayoría de las materias de matemáticas el conocimiento se va acumulando. ¿Listo? Eso quiere decir que aquí ya vamos acumulando temas previos, en particular cómo calcular probabilidades básicas. Porfa, a repasar mucho porque eso me está preocupando. ¿Listo?
Eso por un lado. Por otro lado, entonces, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta de lo que he hecho? Pueden levantar la mano con gusto. Ok, listo. Entonces, muchachos, se lanza un lado corriente 5 veces consecutivas, entonces tengo n ensayos. La variable de lectura me mide dos posibles resultados y a partir de esos posibles resultados yo puedo calcular la probabilidad de que salga ese resultado o no salga, eso es éxito o fracaso. ¿Listo? Estas condiciones, si ustedes se fijan, ya me dan lo suficiente para entender que en este caso X, entonces en estas condiciones, ¿listo? La variable aleatoria X tiene distribución binomial de parámetros ¿cuánto vale n? ¿5? Parámetros n igual a 5 y p igual a 1/2. ¿Listo? Esos son los parámetros. Y en ese sentido, su función de probabilidad está dada por. Entonces, su función de probabilidad está dada por. La probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor específico va a ser igual a lo siguiente. Entonces nos devolvemos a la formulita. La formulita decía, ¿dónde está la formulita? Todas estas. Es n combinado con x. Entonces es 5, n vale 5, entonces sería 5 combinado con x, que es el valor que toma la variable aleatoria, multiplicado por p, que en este caso p ¿cuánto vale? 1/2. 1/2. Ojo, esta es una fracción, esto no, esto es una combinatoria, ¿listo? 1/2 elevado a la ¿cuánto, muchachos? Aquí está. A las 5 menos 1/2. No, entonces p a la x, ¿listo? Sería 1/2 a la x. X no sabemos cuánto es en este momento, ¿listo? Multiplicado por 1 menos p, que nos dio 1/2, elevado a la 5, que es n, menos x, ¿listo? Esa es la función de distribución de esa variable aleatoria. ¿Y qué valores puede tomar esa variable aleatoria? Esa variable aleatoria puede tomar el valor 0, o el valor 1, o el valor 2, o el valor 3, o el valor 4, o el valor 5. Hasta n valores puede tomar, no puede tomar más valores. ¿Listo? Esa es la formulita en este ejemplo que está acá. Ahora, ¿qué me permite calcular eso? Por ejemplo, ojo con esta pregunta. Si mi variable aleatoria es el número de veces que el resultado es par, al lanzar el dado 5 veces consecutivas, y yo pongo aquí en una evaluación, en una actividad calificable, ¿qué significa la probabilidad de que x sea igual a 3? ¿Qué significa eso en términos de mi experimento? Que solo van a salir 3 veces. Que cuando lanzo entonces eso significa la probabilidad, ¿sí? Aquí lo voy a poner, significa la probabilidad de que al lanzar el dado 5 veces consecutivas, el resultado es par en 3 ocasiones. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo?
Si mi variable aleatoria me mide el número de veces que, cuando lanzo el dado 5 veces, el número de veces que me mide que el número de veces que cae par, la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 3 significa que estoy calculando la probabilidad de que 3 veces el dado caiga par. ¿Listo? De esos 5 lanzamientos. Entonces, ¿cómo la calculo? Entonces voy a calcular esa probabilidad. Entonces la probabilidad se calcula de la siguiente manera. Pues se reemplaza. Entonces, recuerden la formulita. Me la voy a llevar de aquí. Voy a llevar de aquí para allá. La voy a poner aquí, a este ladito. ¿Listo? Bueno. Entonces dice, la probabilidad de que la variable aleatoria, que el número de veces que cae número par es 3, que caiga 3 veces sería igual a 5. Entonces aquí el que hace el papel de X, ¿quién es? El 3. El 3. 3. Sería el 3. Exactamente, sería 5 combinado con 3, ¿listo? Multiplicado por 1/2 elevado a la 3, Elevado al 3. multiplicado por 1/2 elevado a la 5 menos 3, 3. ¿listo? Y el resultado de esa probabilidad, ¿sí? Es el resultado que nosotros tenemos de la probabilidad de que 3 veces caiga un número par. ¿Listo? Muchachos, pues el cómo se hace esa operación, pues ya depende de muchas cosas. Depende si lo hace a mano o lo hace con una calculadora. ¿Listo? Si uno lo hace a mano, digamos que sería el peor de los escenarios. ¿En qué sentido? No en el que sea malo que calculen, sino que, por ejemplo, en términos de tiempo es el que toma más tiempito. Entonces, por ejemplo, 5 combinado con 3, ¿cómo se calcula, muchachos? ¿Cómo se calcula este pedacito? ¿Ustedes estuvieron en la actividad de calificable? No. ¿Cómo se calcula eso, muchachos? Listo. Miremos acá. Está por orden alfabético. Viviana Romero, ¿está? Sí, profe. Sí, Hola, señor. Viviana. Buenas noches. Hola, ¿Cómo profe. está? Bien. Viviana, ¿cómo calculamos este 5 combinado con 3? No, profe, no me acuerdo. Ok, listo. No se preocupe. Miremos quién más. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Luz Elena Vargas, ¿está? No está. Andrea Espinosa, ¿está? Angie Salas, listo. Bueno, entonces acá calculan ese resultado de esa combinatoria. Entonces, por si acaso, si uno lo hace a mano sería 5 combinado con 3 es 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial por 3 factorial. 1/2 elevado a la 3 es 1/8. 1/2 elevado a la 5 menos 3, 5 menos 3 da 2, es 1/4, entonces esto da 1/8 por 1/4. Y aquí pues lo que dé ese resultado. Entonces, por ejemplo, acá nosotros, una manera en la que ustedes pueden abordar ese problema es de la siguiente forma. Entonces, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 menos 3 factorial es 2 factorial, entonces sería 2 por 1 y 3 factorial es 3 por 2 por 1. Se eliminan estos que están acá, 5 por 4, 20 sobre 2 daría 10, por ejemplo. Entonces, eso daría 10 sobre 8 por 4, 32, y lo que dé eso en decimal. Esto que yo se puedo simplificarlo un poco más,
que serían 5/16, y lo que me dé eso en decimal. ¿Listo? Y esa es la probabilidad, ¿vale? Entonces, con esto Profe, yo, qué pena, es que no quedó muy clara la parte de 5 combinado con 3. La 5 parte en con... que lo funciona. Ya miramos, listo, ya miramos. Entonces, muchachos, el 5 combinado con 3, por definición, 5 combinado con 3, por definición, es el factorial de la parte de arriba sobre el 5 menos 3, es decir, resto de estos dos, factorial, por el 3 factorial. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahora, pues yo lo que hago es expresar qué es 5 factorial. Entonces, recuérdense que factorial es coger el número, multiplicarlo por el anterior, multiplicarlo por el anterior, multiplicarlo por el anterior, y así hasta llegar a 1. 5 menos 3, este pedacito daría, ¿cuánto? 2. 2. 2. Entonces sería el factorial de 2, que es coger el numerito 2 y multiplicarlo por el anterior hasta llegar a 1. ¿Listo? Multiplicado por 3 factorial. Entonces, 3 factorial, ¿qué es? Entonces, 3 factorial es hacer 3 multiplicado por el anterior, multiplicado por el anterior, hasta llegar Por el a 1. anterior. ¿Listo? Y ahí simplificamos. Yo puedo hacer la multiplicación en el numerador, en el denominador, y pues, digamos, o puedo simplificar como todas sus multiplicaciones, entonces 1 esta con sería 1, 2 con 2. Ok. 3 con 3. Y aquí, pues, digamos, el 1 no me hace nada. Saco mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2, y me queda 2 por 5 y me quedaría 10, por ejemplo. ¿Listo? Ok, vale, gracias, profe. Por ejemplo. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan presente. Y esa es la probabilidad de que el número de veces que caiga par sea 3 si tengo 5 lanzamientos. Entonces, fíjense que aquí me da 10 multiplicado por 1/8 por 1/4, pues es lo mismo que 10 sobre 32, que es lo mismo que 5 sobre 16. ¿Listo? Esa sería esa probabilidad. Ahora, digamos que voy a dejar de compartir pantalla un momento y les vuelvo a compartir pantalla. En algún momento aprovechando el desorden. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, Excel para calcular esa probabilidad. Ya sea porque, digamos, voy a compartirles acá nuevamente. Voy a compartir un Excel. Porfa, me indican cuando ya ven la pantalla compartida. Ya, profe. Profe, ya se ve. Listo. Entonces, por ejemplo, veamos cosas que se pueden hacer en Excel. Listo. Todas estas distribuciones que voy a explicar de aquí en adelante, todas ya están programadas en Excel, por ejemplo. Sin embargo, pues yo cumplo con explicar de dónde salen, bueno, más que de dónde salen, es explicar en qué consisten, qué es lo que miden, qué tipo de experimentos voy a encontrar que se pueden analizar a partir de esas distribuciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la binomial. Acuérdense que en este caso mi n es igual a 5 y p es igual a 1/2. 1 dividido entre 2, que es 0.5, por ejemplo. Esos son los parámetros que yo necesito de la distribución binomial. Ahora, por ejemplo, aprovechando acá, entonces yo quiero calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor 3. ¿Sí? Significa que lo que yo estoy haciendo es calcular el valor, el número de veces que puede caer un número par al lanzar 5 veces consecutivas un dado. Entonces, en este caso de acá, por ejemplo, yo puedo hacer la fórmula de 0, es decir, buscar igual. Entonces, la primera parte es combinatoria de 5 con 3. Entonces, acá, por ejemplo, hay una función que es combinar, devuelve la cantidad de combinaciones con respecto a una cantidad determinada de elementos, o combinat, ¿sí? Que devuelve un número de combinaciones para un número determinado de elementos. Entonces, por ejemplo,
Entonces quiero una combinación de 3 de un grupo de 5. ¿Cuántas formas puedo? Perdón. 5 de un grupo de 3 de un grupo de 5. Y ahí está el 10, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces la combinatoria la calcula Excel sin problema. ¿Listo? Muchachos, porfa, cuidado con el micrófono. Entonces, por ejemplo, que es la combinatoria de 5 con 3 multiplicado por. Entonces, 1/2 elevado a la, en este caso era 3, ¿listo? Por 1/2 elevado a la 2, ¿listo? 1/2 elevado a la 2, ustedes pueden calcular así esa probabilidad, que si yo hago 5 sobre 16, pues da exactamente lo mismo. Esa es la probabilidad, 0.3125. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿me dejas ver un momentico la fórmula? Sí, claro. F2, F2. Gracias. Ahí, por ejemplo, si la quiero hacer manualmente. Pues, ¿por qué lo pongo en Excel? Pues ustedes tienen otras calculadoras y demás, o en el mismo internet esto sale, pero pues muchos de ustedes por cuestiones laborales conocen un poco más el Excel que otras calculadoras, por ejemplo. ¿Listo? Listo, Otra profe. manera. Entonces, por ejemplo, aquí está la distribución binomial. Entonces, ¿dónde está? Binomial, convierte un número binario en decimal, hexadecimal, octal, binomial, distribución binomial n. ¿Listo? Dice, devuelve la probabilidad de que una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución binomial. Distribución binomial. Número de éxitos. 3 es el número de éxitos, la probabilidad que yo quiero averiguar. ¿Listo? Número de ensayos. En este caso quiero 5 ensayos. Probabilidad de éxito. Entonces la probabilidad de éxito es 1/2, 0.5. Y aquí quiero la acumulada. En este caso no, yo no quiero la acumulada. Yo solamente, acuérdense que la acumulada es con menor o igual. Listo, de lo que vimos la sesión pasada. Yo no quiero la acumulada, sino quiero la probabilidad solamente ese valor. Entonces pongo falso para indicar que es la función de probabilidad bruta. ¿Listo? A esos son los parámetros de la distribución binomial. Y ahí tengo esa probabilidad también, sin necesidad de hacer la cuenta. ¿Listo? Entonces, todas estas cosas que ustedes ven de matemáticas, casi que todas están ya hechas y programadas. Entonces, simplemente uno les muestra es qué significa cada cosa, cómo lo pueden escoger, en qué casos aplica, en qué casos no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, aquí nos da 0.3125. Ojo, la probabilidad no es 3 de 5. Esto es 0.3125. ¿Listo? Entonces así se calcula, por ejemplo, la distribución binomial en Excel. Bueno, voy a dejar de compartir el Excel. Voy a compartir de nuevo nuestra presentación. Entonces, esto da 0.325. ¿Listo? Y me dice la probabilidad que el número ¿de qué? La probabilidad que el número de veces que caiga número par sea igual a 3. Muchachos, hasta ahí, ¿alguna duda? Listo. Bueno, entonces, aquí vamos con lo siguiente. ¿Qué significa, por ejemplo, la probabilidad? Esto es otro ejemplo aquí para el mismo experimento. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que 3? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? La segunda es acumulativa, distribución acumulativa. Es acumulada, ¿cierto? Y si la variable aleatoria toma los valores 0, 1, 2, 3 y 4, 4 y 5, aquí la probabilidad me está diciendo que X puede tomar cuáles valores. 2 y 1. Menor o igual a 3. Los menores o iguales a 3.
Eso depende de los valores que puede tomar mi variable aleatoria. Estos son los valores que puede tomar. ¿Cuáles son los números que están ahí menores o iguales que 3? 0, 1, 2 y Exacto. Cuando yo estoy mirando la probabilidad de que la variable aleatoria o que el número de veces que cae par sea menor o igual que 3, lo que estoy calculando es igual a la probabilidad de que el número de veces sea 0, más la probabilidad de que el número de veces sea 1. Voy a borrar esto que está acá. Más la probabilidad de que el número de veces en que sale par es 2, más la probabilidad de que el número de veces que salga par es 3. Esa es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que 3. ¿Listo? Es decir, es la probabilidad de que caigan todos los resultados menores o iguales que 3. La probabilidad de que X valga 0, que valga 1, que valga 2, hasta que valga 3. ¿Listo? Esa pues se calcula exactamente con las mismas fórmulas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Si yo miro aquí como ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 0? Si yo miro la formulita, sería 5 combinado con 0 por 1/2 elevado a la 0 por 1/2 elevado a la 5 menos 0, que sería 5. Por ejemplo, esa cuenta me da esta probabilidad. ¿Listo? La probabilidad de que caiga 1, así sucesivamente, sumo todas esas probabilidades y eso me da la probabilidad de que sea menor o igual que 3. ¿Listo? Voy a dejarlo como ejercicio para practicar, que calculen esa probabilidad de que sea menor o igual que 3. Eso a ver si se animan a empezar a practicar, ¿vale? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre lo que he explicado de la distribución binomial? Listo. Vamos con otro ejemplo de distribución binomial. Bueno, un vendedor de seguros visita a 10 familias en forma aleatoria. ¿Listo? Por experiencia, el vendedor sabe que la probabilidad, entonces, por experiencia, el vendedor sabe que la probabilidad de que una familia compre el seguro es de 0.1. O 0. Sí, de 0.1. Significa que uno de cada 10 familias tiene la posibilidad de comprar el seguro. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 familias compren el seguro? ¿Listo? Esa es la pregunta. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que va a pasar acá? De nuevo, en ninguna parte del ejercicio dice que toques usar una distribución binomial. ¿Listo? La práctica y la experiencia es la que va a poder determinar o la que va a garantizar el éxito de que al determinar que eso es una distribución binomial o no, eso sea cierto.
¿Listo? Entonces, primero, en este caso, ¿cuál es la variable aleatoria? Bueno, ¿cuál sería el experimento? ¿Haces visitas? Hacer las visitas. ¿Listo? Entonces, el experimento. Entonces, realizar las visitas. O un vendedor realiza visitas. Entonces, un vendedor de seguros visita a 10 familias. ¿Listo? Bueno, realmente visita familias. Bueno, entonces, antes de continuar, ¿tenían la mano levantada? ¿Quién tenía la mano levantada? Que no la puedo ver acá levantada ya. Bueno, listo. Entonces, un vendedor de seguros visita familias. Pues como está vendiendo seguros, entonces aquí tengo una variable aleatoria. La voy a llamar de casualidad X. ¿Qué mide esa variable aleatoria? La probabilidad de la venta o de la compra. No mide probabilidades porque la variable solamente me asigna un número que yo puedo cuantificar, no es una probabilidad. Pero sí me asigna es el número de familias que compran el seguro. ¿Listo? 10. 10. El número de familias, la variable mide el número de familias que compran el seguro. ¿De dónde saco yo esa información? El número de familias que compran el seguro lo saco de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 familias compren el seguro? Entonces, ¿yo qué estoy averiguando? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de familias que compren el seguro sea 3? ¿Sí ven? Entonces, ahí inmediatamente yo identifico cuál es la variable aleatoria. Yo quiero saber cuál es el número de familias que compran el seguro. ¿Listo? Esa es mi variable. Entonces, voy y visito a la familia. Entonces, 10 familias. La variable aleatoria me mide cuántas familias de esas 10 compran el seguro. ¿Listo? Ahora, como resulta que una visita de una familia, en teoría aquí, como está propuesto el ejercicio, no interviene en la probabilidad de que se compre en otra familia, cosa que sí puede pasar, pero digamos que cuando usted es un vendedor bueno, cuando una persona es un vendedor que llama a personas que no tienen ningún tipo de relación, entonces se supone que esos experimentos son independientes. Aquí, X me mide eso, el número de familias. ¿Listo? Entonces, cuando yo miro solamente uno de esos resultados, ¿cierto? Cuando yo voy y visito bueno, el vendedor va y visita a una familia, ¿qué posibles resultados puede tener? Que le compren o que no le compren. El éxito y el fracaso. El éxito y el fracaso, es decir, que le compren o que no. ¿Listo? Como yo estoy averiguando ese número de familias que sí compran, ¿cierto? Entonces mi éxito va a ser, entonces el éxito es que la familia compra el seguro y el fracaso es que la familia no compra el seguro. ¿Listo? El éxito o el fracaso. Ahora, el ejercicio me bota de una vez cuál es la probabilidad de éxito. ¿Cuánto sería P? 0.1. 0.1. ¿Listo? Es igual a 0.1. ¿Cuánto sería 1 menos P? Pues 1 menos P, que es la probabilidad de fracaso, sería 1 menos 0.1 y esto sería 0.9. ¿Listo? Una probabilidad de fracaso bastante alta. ¿Quién es N en este caso?
¿Las visitas? Las visitas, es decir, el número de veces que se realiza el experimento. 10. ¿Listo? 10. Entonces fíjense que bajo estas condiciones, esa distribución, variable aleatoria tiene una distribución binomial de parámetros 10 y 0.1. Esa es la información que nosotros tenemos. Entonces, cuando me dicen cuál es la probabilidad de que 3 familias compren el seguro, ¿qué me toca averiguar matemáticamente hablando? ¿A cuántas familias tiene que visitar más? Ah, no. Lo que dice específicamente es, La totalidad de familias que compran el seguro. ¿Cuántas son? no. Nos preguntan bueno, ¿cuál es la probabilidad de que 3 familias compren el seguro? Esa es la pregunta. Eso es lo que nos toca buscar. Ahora, matemáticamente, ¿eso yo cómo lo represento? La X sería el 3. Pues la probabilidad de que mi variable aleatoria, que es el número de familias que compran el seguro, ¿sí? ¿Sea igual a Ahí es cuánto? el 3. Sea igual a 3. Eso es lo que me están preguntando. ¿Listo? Muchachos, no tiene ningún sentido el aplicar fórmulas en probabilidad, por lo menos, ni en las demás materias que estén relacionadas con matemáticas, no tiene ningún sentido aplicar una fórmula sin entender qué es lo que dice esa fórmula. Entonces, por eso es que cuando yo les digo, ¿qué significa eso? Eso significa que lo que yo estoy averiguando es que el número de familias que compran el seguro es exactamente igual a 3. ¿Listo? Eso es lo que me dice mi distribución de probabilidad. Y como tiene esas características, es decir, tiene las características de un experimento binomial. ¿Listo? Y si tiene las características de un experimento binomial, puedo utilizar la matemática de ese experimento binomial para calcular las probabilidades que yo quiera. Fíjense que esto se puede aplicar mucho en cualquier caso, si lo llevamos a un contexto similar, a un caso de proyección de ventas, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. ¿A partir de qué? A partir de esto que se conoce, que es la probabilidad de éxito. ¿Y cómo la determino yo experimentalmente en una situación real? Pues con un histórico, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Entonces, la probabilidad de que x valga 3 sería 10 combinado con 3 multiplicado por p, que es 0.1 elevado a la ¿cuánto? A la 3 por 1 menos p, que es 0.9 elevado a la 10 menos 3, que sería 7. ¿Listo? De nuevo, esa cuenta se puede hacer manualmente, pues en este caso, digamos, se empieza a ser un poquito más compleja, entonces uno puede usar una calculadora para eso. Es más, si ustedes intentan hacerlo directamente, si abren un Excel e intentan hacerlo, pues, digamos, pueden averiguarlo acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo reformular esta formulita de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí NP y tengo la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor, y aquí voy a llamarlo X minúscula, ¿sí? Entonces, en este caso, a X, ¿listo? Minúscula, ¿cuánto valdría en este ejemplo anterior? 3, ¿listo? En el ejemplo actual, entonces, N, ¿cuánto vale? 10. 10. N vale 10, ¿listo? Voy a copiarlo acá. N vale 10, la probabilidad es 0.1, ¿listo? Y aquí el número X es 3, ¿listo? ¿Cómo calculo la probabilidad de que el número de veces que se compra un seguro es 3? Sería igual a la combinatoria, combinat, eso depende de la versión de Excel que tengan, de N con P, pero N con X, ¿listo? Es decir, 10 combinado con 3, ¿sí? Multiplicado por P, P en este caso es 0.1, elevado, ¿cierto? A la X. Entonces, a la X, que es 3,
por 1 menos P elevado, ¿sí?, a la n menos x. Entonces sería a la n menos x. Y ahí ya tengo mi distribución binomial formulada sin necesidad de recurrir directamente a la forma en la que Excel lo calcula, por ejemplo. ¿Sí? También se puede hacer así. ¿Listo? N combinado de x por p elevado a la x por 1 menos p elevado a la n menos x. ¿Listo? Entonces, le doy enter a eso. Y si todo sale bien, pues ahí saldría esa probabilidad. Ahora, o puedo usar aquí igual a binomial, a distribución binomial, dis.binomial, binom. Entonces, número de éxitos, entonces son 5. Perdón, aquí creo que la tiene al 10. revés. Aquí sería, perdón. Aquí es número de éxitos. Creo que aquí lo tiene mal la formulación. Ensayos, pues son 10, ¿cierto? La probabilidad de éxito es 0.1 y le preguntan si es acumulado o no. Como no es acumulada, entonces aquí vamos a poner falso. ¿Listo? Vamos a ver. Listo. Y ahí está. Y da la misma probabilidad. ¿Listo? Cualquiera de las dos funciona. Entonces, y eso significa que esa es la probabilidad. Si yo lo paso a porcentaje, ¿qué porcentaje sería? Ese 0.0573 cuando lo paso a porcentaje, ¿qué porcentaje sería? ¿El 6%? Es aproximadamente el 6%. ¿Ah? Sería 5.73%. En ese caso, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, uno, digamos, si estuviera en una empresa, dice, bueno, si de cada 10, yo sé que uno solo compra, pues, y yo mando a la persona y me tiene que hacer 10 visitas, pues no, pues ahí sí grave, pues voy a tener apenas un 5% de que le compren, pues ¿qué tengo que hacer? O agrando el número de visitas, pues sí, bueno, en realidad aquí lo que tocaría sería agrandar el número de visitas, ¿listo? Para poder garantizar un mínimo. Es más, yo puedo aquí, en un ejercicio uno puede decir, bueno, si yo conozco, aquí en la formulita, si yo conozco la probabilidad de éxito, ¿sí? Y conozco el número de, voy a ponerlo acá donde está la formulita, más arriba, acá. Supongamos que en el experimento yo conozco cuánto vale la probabilidad. Si yo sé cuánto vale la probabilidad de que tome un valor específico, conozco el valor de P, ¿cierto? Entonces, si yo conozco el valor específico y conozco P, yo puedo intentar averiguar cuánto vale N, es decir, cuál es el número de veces que yo debo realizar el experimento para obtener esa probabilidad de éxito, por ejemplo, esa probabilidad de que suceda esa cantidad de veces. Entonces, yo puedo empezar a jugar acá con muchas cosas. Obviamente, el sustento de eso es netamente matemático. Y la comprensión del experimento es fundamental. Fíjense que si yo no comprendo el experimento, pues no puedo saber cuál es la distribución que debo aplicar. ¿Listo? Preguntas. Ah, bueno, aquí ¿cuánto nos dio? Nos dio 0.057396. Voy a cambiar acá. Eso usaría. Ay, perdón, compartí la que no era. Listo. Entonces, esto dio, esa probabilidad dio 0.057395. ¿Listo? Eso es lo que dio esa probabilidad. Es una probabilidad muy baja. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, preguntas que haya sacado hasta este punto. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que va a pasar con este tipo de ejercicios? Este tipo de ejercicios lo que me van a decir es,
Bueno, tengo que entender muy bien la situación y determinar qué tipo de distribución puedo utilizar. Eso es lo único que interesa acá. Bueno, entonces, algunas cosas importantes de esa distribución. Propiedades de la distribución binomial. Dos propiedades importantes. Entonces, propiedades de la distribución binomial. Primero, el valor esperado de la variable aleatoria o la media se calcula como n por p. Por ejemplo, ¿sí? En este caso, el valor esperado, como digamos, en el ejemplo, en el caso anterior, si n vale 10 y la probabilidad vale 0.1, ¿listo? Mi variable aleatoria es el número de veces que compran el seguro. Cuando yo calculo el valor esperado de esa variable aleatoria, lo que estoy calculando es el valor, el número de veces que yo en promedio o en media obtendría en el caso del vendedor. Sería n por p, sería 10 por 0.1. Es el número de veces en promedio en el que se van a vender los seguros. ¿Cuánto es 10 por 0.1? 1. Muy bien, 1. Eso quiere decir que este es el número de veces que se espera de los 10 resultados en promedio tener que la persona venda el seguro. Listo, ese es mi valor esperado. Y la varianza se calcula, o también sigma cuadrado, esto es la media. La varianza de una distribución binomial se calcula como n por p por 1 menos p. ¿Sí ven? Si bien habíamos hecho una muestra de la varianza en la semana anterior, simplemente enunciando su formulita, no fue necesario hacer ejercicios adicionales o ejemplos adicionales porque resulta que cada una de las variables aleatorias ya se les va a poder calcular su media y su varianza, por ejemplo. ¿Listo? Entonces la varianza aquí, o sigma cuadrado, es igual a n, que es 10, por p, que es 0.1, por 0.9. Entonces mi varianza aquí es de 0.9, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esos son los parámetros que yo puedo calcular de esa distribución binomial. Puedo calcular probabilidades acumuladas, puedo calcular el valor esperado, el valor promedio que espero de esa variable aleatoria, o puedo calcular la varianza, cualquiera de esas opciones. Entonces, preguntas hasta ahí. Listo. Bueno, entonces, ya son las 7:25. Antes de continuar, ¿alguien quiere preguntar cosas de temas anteriores, dudas, reclamos, sugerencias en este momento? Listo. Bueno, continuamos. Esta es una distribución de probabilidad. La siguiente distribución de probabilidad que nosotros vamos a trabajar se llama distribución de Poisson. Entonces, permítanme ponerlos en contexto de la distribución de Poisson. Se escribe así. Distribución de Poisson. ¿Listo? No está en inglés, entonces en el idioma en el que está escrito se puede leer como Poisson, otros le dicen Poisson, otros le dicen Poisson, por si acaso lo miran en algún video y demás. ¿Listo? Eso depende de quién lo pronuncie, pero en últimas es la misma distribución. Eso es lo de menos. Ahora, entonces, una
variable aleatoria, X, ¿sí? Tiene distribución de Poisson. De parámetro lambda. Lambda es una letra griega que tiene más o menos esta forma. Entonces, de parámetro lambda, ese lambda siempre va a suponerse mayor que 0 si su función de probabilidad está por. Está dada por. Les vamos a poner la formulita de una distribución de Poisson. Entonces, f de x igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x, se va a calcular de la siguiente manera. Se va a calcular como e elevado a la menos lambda multiplicado por lambda a la x sobre x factorial. ¿Y qué variables, qué valores puede tomar esa variable aleatoria con distribución de Poisson? Puede tomar 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Primera aclaración, y eso después les puede servir para la actividad calificable. Las variables aleatorias discretas pueden tomar infinitos valores. Por ejemplo, esta toma infinitos valores. De 0 en adelante. Y esa probabilidad va a valer 0 en otro caso. ¿Listo? Propiedades. En la distribución de Poisson, el valor esperado o la media de esa distribución, de esa variable aleatoria, va a ser lambda. ¿Listo? Y la varianza de esa variable aleatoria, o sigma al cuadrado, también va a ser lambda. Lambda es ese parámetro de la distribución de Poisson. Entonces, en la medida que usted conozca lambda, conoce la media de esa variable aleatoria. Y de nuevo, el parámetro aquí importante es lambda, porque lo demás, la e usted la tiene y x es el valor al que usted le está calculando que puede resultar ser la variable aleatoria. ¿Listo? Bueno. Entonces, un ejemplo del uso de la variable aleatoria Poisson. Ejemplo. El número de personas que ingresan diariamente a urgencias tiene una distribución Poisson de media 10. Poisson de media 10. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en un día particular el número de personas que ingresan a urgencias sea mayor o igual que 2? Que ingresan a urgencias sea mayor, perdón, menor o igual que 2.
¿Listo? Entonces, fíjense en lo siguiente. Tengo un escenario en el cual estoy en la sala de emergencias de un hospital. Se sabe que la sala de emergencias o la forma en la que llegan los pacientes tiene una distribución de Poisson. Esta distribución es muy, muy, muy utilizada para describir modelos matemáticos que impliquen el análisis de las filas, por ejemplo, en un banco, de la forma como se recibe un insumo de un producto, la forma en la que ingresan las personas a un sistema de transporte, la forma en la que ingresan las personas a un ascensor, digamos que es una variable que es una variable aleatoria que es muy común. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo importante saber de aquí? La distribución de Poisson tiene solamente un parámetro. Lo importante saber es cuánto vale lambda. Lambda, ¿de dónde lo obtienen en este problema, muchachos? ¿De dónde la obtienen? Lambda. Porque sin lambda no podemos hacer nada. De la media de 10. De la media. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que en la distribución de Poisson, lambda es la media. ¿Listo? Entonces, la media es 10. Son 10. Lambda representa 10 y es el número de 10 pacientes por día. ¿Listo? Esa es la lambda que yo tengo. Ahora, ¿cuál es mi variable aleatoria? ¿Qué estoy midiendo en mi variable aleatoria? Mire que depende de la pregunta. Que sea menor o igual que 2. No, me está midiendo es el número de personas que ingresan por día. ¿Listo? ¿Listo? Y lo que yo estoy averiguando, lo que yo desconozco, permítanme corro esto un poquito para acá. Lo que yo desconozco actualmente, si esa es mi variable aleatoria, lo que a mí me interesa averiguar es cuál es la probabilidad de que el número de personas que ingresan por día sea ¿qué? Menor o igual que 2. Menor o igual que 2. ¿Listo? Eso es lo que estoy tratando de calcular acá. ¿Cómo se calcula? Entonces, yo tengo que lambda es igual a 10. Yo sé que lambda es igual a 10. Yo sé además que quiero calcular cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 2. Es decir, que el número de pacientes que lleguen a una sala de urgencias sea menor o igual que 2, sabiendo que en promedio llegan 10 por día. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿cómo consigo ese lambda? Pues puede ser un histórico de llegadas de pacientes durante varios meses o hasta años, por ejemplo. Entonces acá, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 2, pues es la probabilidad de que tome, ojo porque la variable puede tomar los siguientes valores, puede tomar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 y así sucesivamente. Cuando yo calculo la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, significa que la probabilidad de que x o sea 0, ¿cierto? O sea, ¿quién? 1 o la probabilidad de que sea 2. 2. Todos los menores o iguales que 2. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, ¿cómo calculo la probabilidad de que x valga 0? Entonces, como tiene distribución de Poisson, entonces pasa lo siguiente.
La probabilidad de que x tome el valor x en la distribución de Poisson es e a la menos lambda por lambda a la x, lambda a la x sobre x factorial. Es decir, en este caso ya sabemos cuánto vale lambda, entonces sería igual, para x igual a 0, sería e a la menos lambda, que sería e a la menos 10, por 10 elevado a la x. ¿Quién es el que hace, en esta probabilidad, quién es el que hace el papel de x? 0. 0, ¿listo? Elevado a la 0 sobre 0 factorial, ¿listo? Más e elevado a la menos 10, que es elevado a la menos lambda, multiplicado por lambda, que es 10, elevado a la x, que vale 1, sobre 1 factorial. Más e elevado a la menos lambda, que vale 10, por 10 elevado a la x, que en este caso vale 2, sobre x factorial. ¿Listo? Fíjense que yo aquí estoy aplicando la distribución de Poisson. Pues, ¿por qué? Porque ya el ejercicio me dice que la distribución que tiene esa variable aleatoria es de Poisson. ¿Listo? Bueno. Esta cuentica que está acá, pues se puede hacer de muchas maneras. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo la puedo intentar hacer así. E a la menos 10, 10 elevado a la 0 y 0 a la factorial, ¿cuánto da cada uno? 0. 10 elevado a la 0, ¿cuánto da? 10. No. 10. Háganlo en la calculadora, en una calculadora en Excel, Uno. por ejemplo. 1. Uno. Cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Cuánto es 0 factorial? 0. 0. ¿Seguros? Uno. Con una calculadora. 1. Entonces, por ejemplo, una cosa que preocupa es que eso, por ejemplo, nosotros ya lo vimos. 0 factorial es 1. Más. Entonces aquí da por 1 y otro no da lo mismo. E a la menos 10 multiplicado por 10 sobre 1 factorial. ¿Cuánto da 1 factorial, muchachos? Entonces, 1 factorial. Tomo el 1 y lo 2. multiplico por el anterior hasta llegar a 1. El único que queda es 1. Uno. 1. Listo, entonces acá queda sobre 1, entonces no afecta. Y aquí queda e a la menos 10 por 100 sobre 2. ¿Listo? Que si uno lo simplifica sería e a la menos 10 por 50. Y si yo hago entonces aquí 1 e a la 10 más 10 más 50, ¿cuántos e a la menos 10 hay? 3. Aquí hay 50, aquí hay 10 y aquí hay 1. ¿Cuántos hay en total? 61. 61. Entonces sería e a la menos 10 multiplicado por 61. Ahora, esta cuentica sí toca hacerla obligatoriamente en una calculadora. ¿Listo? Obligatoriamente. Por ejemplo, ¿cómo yo saco la e en Excel, por ejemplo? Entonces, yo pongo aquí igual. Bueno, el parámetro lambda. Entonces voy a poner lambda. En este caso vale 10. Y x, que es el que yo quiero averiguar, como quiero averiguar aquí la acumulada es 2. Menor o igual que 2. Entonces, esa probabilidad, la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, o sea, menor o igual que 2, ¿sí? ¿Cómo la calculo? Entonces, yo la podría ver como e elevado a la menos 10. Eso es como se escribe, se pone igual exp. ¿Sí? exp. Devuelve e elevado a una potencia de un número determinado. Exponencial, y aquí entre paréntesis ponen el número, el exponente, elevado a la menos 10. Por ejemplo, x se calcula así. Eso es e a la menos 10. Multiplicado por 61, ¿cierto?
Y esa sería la probabilidad. ¿Listo? Ahora, si yo utilizo una fórmula de Excel acá, entonces igual. Hay una distribución, entonces distribución punto Poisson. Bueno, voy a decir distere punto. Aquí están diferentes distribuciones. Fíjense cuántas hay, cuántas vamos a ver en total. Entonces a ver si está aquí la de Poisson. La de Poisson, binomial, hipergeométrica. Uy, ¿esta no está? Igual a Poisson. Ah, bueno, Poisson.dist. ¿Listo? La distribución de Poisson. El X en este caso es 2, ¿cierto? La media en este caso, bueno, el X es 2. La media es 10. Y me preguntan, ¿la quiere solamente el valor o la quiere acumulada? ¿La quiere bruta o acumulada? Entonces, acumulada en este caso, entonces pongo verdadero. Por ejemplo. ¿Sí? Y da el mismo valor. ¿Listo? Entonces es 0.002769. Esa es la probabilidad. 0.0027694, perdón. Lo copié mal. 27694. Si yo lo mido en porcentaje, pues yo hago la multiplicación de esto por 100. Y fíjense que da un porcentaje del 0.2769%. ¿Listo? O sea que es una probabilidad muy baja. ¿Por qué? Porque está lejana de la media. ¿Listo? La media o el valor esperado, lo que yo espero, es que el número de pacientes que llegue sea 10. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor o igual que 2? Pues la probabilidad de que sea menor o igual que 2 apenas es no alcanza a ser ni siquiera el 3%. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular la probabilidad de que sea menor o igual que 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo puedo preguntarme cuál es la probabilidad de que, si son 10, cuál es la probabilidad de que sea menor o igual que 8. ¿Sí? Ya es del 33%, que sea menor o igual que 9. ¿Sí? Que sea menor o igual que 10, 0.5, 58. ¿Listo? Y así sucesivamente yo puedo averiguar esas probabilidades. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar, muchachos. Entonces, para no acumular más de la cuenta, recuerden que la próxima actividad calificable empieza desde el 7, empieza desde la otra semana, y este es el último tema que se abarca ahí. ¿Listo? Hasta la distribución de Poisson. Entonces, pues nada, pues no los voy a saturar con más temas. Cosas importantes. En el texto base, por ejemplo, uno de los que está ahí, si ustedes vienen acá, miran en el contenido, hay una parte donde tienen que ser esas distribuciones discretas. Entonces está distribución de probabilidad binomial. Si ustedes miran, voy a ampliar un poquito. Está la binomial. ¿Listo? La hipergeométrica no la hemos visto, esa es la de la próxima sesión. Y está la distribución de Poisson. ¿Cuál es la idea? Pues ahí están ejemplos, carreta y ejercicios. La idea es que practiquen ejercicios de los que están ahí. Y cualquier duda que tengan, con mucho gusto, en la próxima sesión la podemos revisar. ¿Listo, muchachos? Entonces, voy a parar hasta ahí. Por ahora, ya que no veo manitas levantadas, entonces vamos a dejar hasta ahí.